Buenos días a todas y a todos. Bienvenidas a este quinto panel del Congreso Internacional El Derecho ante las Catástrofes Naturales, después de la Dana del 29 de octubre. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a Albert por haber dirigido el Congreso, y a Claudia, que ahora mismo no está, y a Adrián por el trabajazo que se han pegado. Este quinto panel va a tratar de la recuperación económica posterior. Tenemos 4 ponencias y 2 comunicaciones. A continuación tenemos a Manuel Illueca, que es actualmente el presidente del ICO. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia y doctor en Administración y... espera un momento que tengo que... A ver, poner la presentación. Vale. Ha sido director del Instituto Valenciano de Finanzas de la Generalitat Valenciana y presidente de la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana. Está en el PDF. Eso es, sí. Y hoy, bueno, pues expondrá su ponencia sobre instrumentos financieros para la recuperación, el caso de la Dana en la provincia de Valencia. Así que unos 20 minutitos. Cuando Estar hoy con todos vosotros en este importante acto, importante no únicamente por las personas que nos acompañan, sino por los temas que vamos a tratar. Yo voy a dejar colgada una primera imagen mientras hablo, ¿no? La imagen de la zona devastada. Cada uno de los colores que ven ahí son préstamos, intensidad de préstamos otorgados por el ICO, otorgados por la banca con el aval del ICO después del desastre, ¿no? Y como pueden ver, prácticamente se puede ver cómo transcurre el agua, ¿no? en la zona, mientras los préstamos del ICO pues van apareciendo. En los sitios más afectados, efectivamente, ahí es donde hemos sido capaces de llegar, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos con esta intervención? Básicamente proporcionar liquidez por motivos que ahora voy a comentar. Y voy a hacerlo desde una perspectiva de persona que está en el terreno, tomando las decisiones en un momento crítico, como pasó en aquellos días, ¿no? A ver, cuando uno se enfrenta a un problema de este estilo, uno tiene que abordar un riesgo de tipo haitiano. Yo cuando doy préstamos me baso básicamente en 2 variables fundamentales. Una, la probabilidad de incumplimiento de una operación concreta, y 2, la pérdida que voy a tener después de que el incumplimiento se produzca. Mientras yo tenga información sobre esos riesgos, mientras yo sepa que la probabilidad de incumplimiento es un 4% o que el loss given default después de una operación es del 40%, yo no tengo mucho problema. En realidad lo que tengo que hacer es pedir un poquito más de garantía si hace falta o pedir un poquito más de precio, ¿no? Y al final, como entidad financiera, pues yo puedo prestar el servicio de una manera sostenible y rentable para, en este caso, el accionista único, que es el Estado, ¿no? ¿Cuál es el problema en este tipo de situaciones? Que desconozco los parámetros clave de la operación. Yo no sé ya cuál va a ser la probabilidad de incumplimiento. No sé durante cuánto tiempo va a estar todo devastado, cuánto va a costar la recuperación, hasta dónde llega el desastre, cuánto capital hay destruido. Durante un tiempo, en la toma de decisiones, en sacar adelante estos instrumentos, uno tiene que hacer frente a una incertidumbre, ya digo, de tipo haitiano, con poca capacidad para determinar los parámetros claves de la incertidumbre, ¿no? ¿Qué hacen las entidades financieras en una situación de este estilo? Bueno, pues básicamente 2 cosas, ¿no? La primera es subir los tipos de interés, puesto que no conozco los parámetros clave, pues considero que el incumplimiento va a ser máximo, y puesto que no sé cuál es la destrucción, pues entiendo que pocas garantías y voy a intentar pedir más a los clientes, ¿no? Como la gente no puede asumir un tipo de interés más alto porque está paralizada la actividad, y como la gente tampoco puede aportar mucho más colateral porque efectivamente ha habido una destrucción importante del capital físico, la banca lo que hace es replegarse, disminuye el crédito, ¿no? ¿Y qué sucede cuando disminuye el crédito? Pues que evidentemente los pagos entre empresas, los pagos a proveedores, los pagos a los principales, no únicamente proveedores de materia prima de existencia, sino también de proveedores de maquinaria, inmovilizada, etcétera, pues empiezan a dificultarse. Y estos a su vez empiezan a impagar a terceros. Y empezamos a generar un círculo vicioso, un problema, digamos, que acaba hundiendo la economía mucho más allá de lo que la economía se habría hundido en caso de tener, digamos, la facilidad de acceder al crédito. Y por ese mismo motivo, la misma noche en la que la devastación ya está en todos los medios y empezamos a ver
lo que estaba sucediendo y la banca empieza a llamarnos con un nivel de alarma muy alto. Esa misma noche decidimos que era imprescindible poner el aval por el dinero que fuera necesario y el tiempo que fuera necesario. Y se decide salir con un aval de 5.000 millones de euros. ¿Por qué 5.000 millones? Pues porque durante la pandemia de COVID habíamos salido con un aval de 5.000 millones en la provincia de Valencia y esto es lo que se había agotado. Es verdad que aquí no afectaba a toda la provincia, afectaba a una parte, pero las informaciones que teníamos era que la destrucción era muy superior a la que se había producido, digamos, con el COVID, ¿no? Y que por tanto iba a hacer falta mucha más financiación. Decidimos, por tanto, que aunque estábamos hablando de un 30% de la provincia, era necesario, digamos, ampliar hasta ese volumen el total de avales que íbamos a poner sobre la mesa. Y decidimos hacerlo con la metodología habitual nuestra, que es colaborar con las entidades financieras, precisamente para poder lograr ese gráfico que tenéis ahí, precisamente para que llegáramos a cada rincón de las zonas afectadas, porque estas personas no podían entrar a una ventanita de internet a pedir financiación, no tenían nada, habían perdido todo, pero no ellos, también sus asesores. No podían ir a una asesora que les subiera una solicitud a una ventana de internet, porque es que la banca estaba operando con generadores de energía eléctrica en aquel momento. Era fundamental que tuvieran a mano a las personas con las que operan a diario, que los conocen, que saben sus posibilidades, su potencialidad, etcétera, para que el crédito pudiera fluir. Y por eso decidimos plantear un esquema de colaboración público-privada de estas características. Claro, en este tipo de situaciones la gente intenta no recurrir al crédito. Por lo tanto, está claro, alguien puede venir y decirme, ya, pero es que esto no es la solución fundamental. Lo fundamental es que haya ayudas, efectivamente. Lo fundamental es que el consorcio pague rápido, efectivamente. Pero claro, no tenemos peritos suficientes en este país para hacer un trabajo rápido en ese sentido. Por tanto, es fundamental que exista crédito, que de alguna manera se puedan anticipar las ayudas, que de alguna manera se pueda anticipar lo que el consorcio va a acabar pagando. La gente, efectivamente, intenta por todos los medios no asumir financiación adicional, porque entienden que bastante han tenido un problema como para añadir un segundo problema, que es el de la financiación, lo cual es absolutamente normal. Empezamos a ver ayudas de familiares y amigos, préstamos incluso entre familias, ¿no? Vemos efectivamente que se intenta, como sea, hacer un recurso lo menor posible a las entidades financieras. Una actitud prudente que efectivamente es la razonable, ¿no? Pero es verdad que muchas veces esto no es posible. Los importes requeridos son muy elevados. Y para eso hace falta que haya un programa público de garantías, que la banca pueda prestar sintiéndose respaldada porque detrás hay un aval público. Y por ese motivo se sale con un aval gratuito, al 80% del total de la financiación. Es decir, sin que el ICO cobrara un euro por ello. Voy a repetirlo otra vez, porque parece que hay quien no lo entiende. El ICO no cobró ni un euro por ello. Evidentemente la banca sí, porque es su trabajo. Tener un despliegue en la zona que permita que el dinero llegue a terceros, pues efectivamente la banca lo tiene que pagar. Si no, no tenemos el servicio. Por tanto, es razonable, igual que los farmacéuticos cobran por los medicamentos o los supermercados por el pan. La banca tiene que cobrar por los préstamos que da. Pero gracias a aval del ICO y a no cobrar por las garantías, a diferencia, por cierto, de lo que se hizo con el COVID, donde sí se cobró por las garantías, gracias a eso, el resultado es que pues la banca puede prestar, y yo creo que con unas condiciones muy positivas para las empresas, y yo creo que con un alcance importante. Mirad, estos son los resultados de la línea de avales DANA, ¿no? Son 760 millones, a fecha de ayer, de esta noche, 759 millones de euros, 3.423 operaciones. Un importe medio de 220.000 euros. Es decir, que no estamos hablando de importes pequeños, estamos hablando de compañías que lo que quieren es volver a tener capital físico para volver a crecer. Por tanto, hablamos de sectores, industria manufacturera, comercio al por mayor fundamentalmente, y luego transporte y construcción. Y básicamente con toda la banca implicada, Santander, BBV, los principales bancos, haciendo el trabajo en colaboración con el Instituto de Crédito Oficial. Fijaos en lo lento que va subiendo para mi desesperación, cuando estaba día tras día revisando estos datos, ¿no? Lo lento que iba subiendo la curva del crédito. Claro, es normal. Hay que tener un producto en la calle, hay que programarlo para que la banca lo pueda ofertar digitalmente, es necesario que la red entienda el producto, es necesario que lo empiecen a vender, la formalización cuesta, a todos nos cuesta, es un mínimo de un mes, pero bueno, es verdad que en diciembre empezamos a ver las primeras operaciones. Yo mismo en Navidad me bajé a firmar la primera. Y a partir de ahí empieza
a subir y yo creo que al final pues vamos a cerrar el año yo creo que del orden de unos 800 millones. Que alguien me puede decir, oye, 800 millones cuando habéis sacado un aval de 5.000 es muy poco. Bueno, nosotros teníamos que sacar con una cifra que dejara claro que no iba a haber problemas y que el crédito iba a fluir. Esto es un capítulo 8 de presupuestos. Mientras los avales no se usen, ni genera deuda ni genera déficit. Y por tanto, lo razonable era tener un importe suficiente. Mucho más allá que sacar un importe pequeño, simplemente para decir, hemos ejecutado todo, para luego tener que sacar otra ley para poder ampliar el volumen de avales. No tenía ni pies ni cabeza, lo importante era sacar un importe suficiente desde el principio. Y esto es lo que se hizo, yo creo, con resultados satisfactorios. A partir de aquí, ¿qué debemos esperar con esta herramienta? ¿Cuál será el futuro en cuanto a incumplimientos, impagos, etcétera? Bueno, tenemos la experiencia del COVID. Esto es algo que me pregunta mucho la gente, ¿no? Y me dicen, hombre, ¿cuáles van a ser los impagos al final? ¿No? Esto fue tremendo. Los impagos en el COVID van a ser muy importantes porque la banca ha colocado todo el riesgo que no quería asumir las empresas aprovechando el COVID, etcétera. Bueno, yo creo que estos datos que aporto hoy aquí son datos muy relevantes en este sentido. El Instituto de Crédito Oficial con el COVID dio 140.000 millones, se dice pronto, financió 140.000 millones de euros a la economía española. Un aval que superó los 105.000 millones. Se dieron más de 1.125.000 préstamos a más de 650.000 empresas. Y el resultado de esos 140.000 millones es, en este momento, un impago, un saldo de créditos impagados por 6.700 millones. Es decir, estamos muy cerca del 4%, que es un volumen estándar para la economía española, teniendo en cuenta además de que esta es una cartera cerrada. Es decir, que aquí no hay préstamos nuevos incorporándose y, por tanto, el 4% yo creo que es un ratio realmente muy bueno bajo cualquier punto de vista, equiparable a una cartera, digamos, estándar. Esperamos algo parecido también con la perspectiva de que al final, pues efectivamente haya pérdidas. Pensar que, por ejemplo, en el caso del COVID se cobraban comisiones y se pudo cobrar del orden de unos 2.500 millones de euros de comisiones y, por tanto, los 5.000 que en este momento llevamos de avales suponen hasta la fecha 2.500 millones de netos de pérdidas para el contribuyente sobre un total de 140.000 millones concedidos. Y no quiero pensar qué habría sido la economía española sin esta herramienta. Y desde mi punto de vista, buena parte de la recuperación que tenemos hoy, el crecimiento de las empresas, se debe a que gracias a las líneas COVID pudimos estabilizar el circulante, con operaciones a 8 años, a veces con bullets, es decir, con vencimientos acumulados hasta el final, también de 4 o 5 años, ¿no? Por lo tanto, esto permitió la recuperación, como antes comentamos, no únicamente, digamos, una respuesta rápida a aquella pandemia. Por lo tanto, esperaríamos algo bastante parecido desde el punto de vista de la DANA en cuanto a rendimiento para el contribuyente, que yo creo que es realmente satisfactorio. Pero creo que evidentemente no nos tenemos que quedar aquí. Es decir, no es únicamente una cuestión, como antes se comentaba en la ponencia, no se trata únicamente de dar una respuesta inmediata, que por supuesto, sino también tener líneas que permitan una transformación y que permitan un cambio del tejido productivo. Y en este sentido, pues hemos sacado recientemente una línea que creemos importante, que es ICO-crecimiento. ICO-crecimiento, en este caso ya sí, se puede obtener digitalmente. Es el primer paso que da el ICO en este sentido, digamos, de financiación directa. Desde hacía algo así como 20 años, uno no se podía financiar directamente en el Instituto de Crédito Oficial. Y esto se puede desde hace 3 meses. Me decían que no había demanda para las pymes, que está perfectamente cubierta. Los resultados en los primeros meses, no os traigo aquí, pero los resultados en los primeros meses son de más de, ya estamos en 800 solicitudes, estamos ya en torno de 700 millones de euros de financiación en 3 meses. En la Comunidad Valenciana, más de 120 solicitudes y en este momento ya más de 50 millones de financiación solicitada, ¿no? Por tanto, efectivamente que hay demanda, efectivamente hay una parte, un componente, digamos, importante de demanda insatisfecha en la pequeña y mediana empresa y entendemos que en la provincia de Valencia especialmente, ¿no? Y por eso planteamos líneas que financien cosas que, en la línea que antes comentada, van a abordar cambios estructurales desde una perspectiva de economía más moderna, ¿no? Financiar activos intangibles. Se comentaban temas de industrias creativas, se comentaban cuestiones vinculadas a digitalización, y esto es básicamente lo que pretendemos. Aparte de financiar maquinaria y equipos, que sin duda alguna son fundamentales,
necesitamos poner el foco en los intangibles, una economía moderna más centrada en el conocimiento, poder financiar la formación de los trabajadores, poder financiar, insisto, inversiones en digitalización y sobre todo inversiones en internacionalización de las empresas, un aspecto muy relevante pero no siempre, digamos, conocido. Y esto es lo que va a hacer Icocrecimiento, y un poco centrarse en ese terreno. El lunes debería producirse, esperamos, la confirmación o la aprobación del decreto ley DANA por el Congreso de los Diputados, ¿no? Que va a haber un debate al respecto la semana que viene importante. Si ese decreto ley sale refrendado, podremos poner en marcha una línea adicional para los afectados por la DANA, que es esta misma, es decir, esta misma situación, este mismo esquema de apoyo directo, pero ahora con tramos no reembolsables en caso de que se inviertan intangibles y en intangibles de exportación, y también bonificaciones, digamos, de tipos de interés en estos supuestos, ¿no? Contamos con 180 millones para una línea de 750 millones. Creemos que la ayuda va a ser muy importante y que puede ser una oportunidad en sentido de la transformación que antes, digamos, se comentaba. En definitiva, yo quiero concluir ya porque sé que debemos estar ya cerca, no sé, moderadora, vamos más o menos bien. 5 minutillos más. Entonces, en definitiva, de todas las ayudas, de todo digamos, el conjunto de ayudas que se han puesto en marcha para esta situación, las ayudas financieras son absolutamente esenciales. Pero el primer takeaway de mi presentación quisiera que fuera este. Lo fundamental es dar ayudas. Lo primero que dije cuando tuve que presentar el programa de avales, recuerdo perfectamente ante la opinión pública, fue esto. El esquema de avales no sustituye en ningún caso los esquemas de ayudas directas. Es fundamental. Primera cuestión. Pero las ayudas cuestan y lo que no se puede es dar el dinero sin comprobaciones, porque lógicamente todos queremos que el dinero público se utilice debidamente. Por tanto, tenemos que desligar el trámite administrativo de concesión de las ayudas de la ayuda financiera, de que el dinero llegue lo antes posible. Y ahí es donde tiene que jugar un papel clave la banca pública y en concreto el Instituto de Crédito Oficial. Hay que anticipar el dinero de las ayudas y que luego el trámite, digamos, de la concesión vaya haciendo su camino para garantizar que efectivamente el dinero llega a quien tiene que llegar y no a terceros. Por lo tanto, un segundo aspecto fundamental, la dimensión financiera permite desligar estos dos procesos y esto es fundamental desde el punto de vista de las ayudas. Tercer punto fundamental, el tipo de interés es crítico en este tipo de situaciones. La gente bastantes problemas tiene con digamos, el drama que está sufriendo como para encima pues tener que pagar intereses. Esto es evidente. Por tanto, el sector público tiene que hacer todo lo posible para abaratar esa financiación. En nuestro caso, lo que hicimos fue poner un aval al 0%. Y hubo un tramo que además pues, contribuimos a pagar los intereses de la financiación que daban los bancos. Pero al final, evidentemente, no podemos dar los intereses de toda la financiación que se esté dando en toda la zona, porque es una cuestión que desborda la capacidad presupuestaria. Pero sí que intentamos en un tramo al menos muy significado para el turismo, para el comercio fundamentalmente y la industria, que son los sectores más afectados, pues intentamos en esos dos sectores pues tener una bonificación de tipo de interés. Por lo tanto, segundo tema, es crítico. Lo que vemos es que la sensibilidad de los préstamos al tipo de interés es fundamental, no en España, sino también en toda la literatura que tenemos comparada en situaciones de este estilo, fundamentalmente en Estados Unidos, que tienen muy estudiado el tema por la cuestión de huracanes y demás, donde la sensibilidad al tipo de interés es, ya os digo, muy alta. Por lo tanto, muy importante también esta cuestión crítica. Y por último, la cuestión de suficiencia. No sirve de nada un programa si no da confianza en que efectivamente están todos los recursos para la recuperación. Y en este sentido yo creo que ICO hizo un papel aquí destacado. Los resultados que tenemos a fecha de hoy en la Comunidad Valenciana son claros. Son resultados en los que se ha recuperado el empleo, vemos cifras de crecimiento en sintonía con el resto de España. Esperamos para los próximos años un crecimiento diferencial en la Comunidad Valenciana. Ha habido una renovación muy importante del stock de capital privado y por lo tanto yo creo que vamos por buen camino y que estas medidas efectivamente han sido medidas paliativas. Pero tenemos que hacer muchas más cosas. Algunas van a depender de las finanzas. Nosotros desde luego vamos a estar acompañando con medidas como las que he señalado ya. Otras no dependen de las finanzas, no tienen poco que ver con nuestro trabajo, ¿no? Aprender
de lo sucedido es una cuestión que a nosotros desde luego pues nos excede, ¿no? Pero sí que vemos con preocupación, yo al menos cuando vengo a Valencia leyendo la prensa, etcétera, la poca conciencia que hay respecto al problema de las zonas inundables, y empezar a situar la producción en zonas un poquito más seguras. No acabo de ver que efectivamente estemos en eso, ¿no? Y creo sinceramente que es hora de replanteárselo, porque al final con estos riesgos va a ser muy difícil encaminar una recuperación sólida y segura para la comunidad valenciana. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tenemos al profesor Germán Orón, que es catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Jaume I de Castellón, y aunque su trabajo investigador es muy amplio, se ha centrado sobre todo en las haciendas locales y en el derecho presupuestario y de los gastos públicos, y también en los últimos años fundamentalmente al ámbito del derecho europeo en relación con la estabilidad presupuestaria y el poder financiero. Desde octubre de 2019, además, es director de la revista española de Derecho Financiero. A ver, un ratón. Va a exponer su presentación titulada Daños por la DANA y ayudas públicas, problemas fiscales. Muchas gracias. Muchas gracias a la organización por invitarme, al Departamento de Derecho Administrativo, a través de los cauces y los afluentes que entre el Departamento de Derecho Financiero de la Universidad de Valencia y la Universidad de Castellón. Aquí hoy somos 3 que venimos de Castellón, aunque uno que no lo han reflejado bien en el programa, que viene del ICO, pero bebe de la fuente de la UGI. Pues bien, durante el tiempo que tengo, yo sí que quiero precisar que me voy a centrar fundamentalmente desde los problemas de la perspectiva fiscal y los problemas que pueden surgir, y que sí que anticipo que las previsiones del legislador respecto de los daños causados por la DANA desde el punto de vista fiscal es una perspectiva muy a corto plazo, para un periodo de tiempo muy breve, sin una perspectiva de reconstrucción, que eso entra más en el ámbito de la gestión de los fondos públicos y el destino, las necesidades que se vayan advirtiendo, pero no tanto desde la perspectiva de ayudas fiscales. Desde ese punto de vista sí que quiero apuntar, por un lado, la diferencia de ayudar al necesitado, efectivamente el que se ha visto perjudicado por los daños de la DANA o de cualquier otra catástrofe, pues se encuentra en una situación de necesidad. Situación de necesidad que desde el ámbito privado pues conlleva pues un deber ético, moral, religioso, que en todas las religiones está así contemplado, el ayudar al pobre. Incluso en la religión musulmana se establece una prestación de un 2,5% sobre el patrimonio del musulmán, desde una perspectiva de caridad obligatoria, aunque en el judaísmo eso se ve como justicia. En definitiva, planteamientos religiosos, morales, personales, que no alcanzan al poder público. En el poder público, ayudar a los ciudadanos necesitados, obviamente, esa exigencia de solidaridad debe de contar previamente con una previsión legal que ampare esas decisiones, que no son estrictamente una liberalidad, pero que sí que son y suponen el uso de recursos públicos. En nuestro ordenamiento jurídico, tanto la Constitución como la remisión a la Declaración Universal de Derechos Humanos amparan, por supuesto, que los poderes públicos destinen recursos, ayudas a los colectivos que no tengan los suficientes medios por sí mismos para subsistir. Y ese tipo de ayudas que se pueden producir, pues en primer lugar están las directas para cubrir los daños que se hayan podido causar como consecuencia de las catástrofes que se den, ayudas directas para cubrir esos daños que no puede el propio afectado atenderlas, conceder préstamos o avales con o sin intereses para que se puedan obtener fondos por los afectados para poder reanudar la vida y la actividad económica y productiva en la que pudiese estar inmerso.
La ayuda también puede consistir en perdonar, eximir o reducir obligaciones tributarias que hayan podido ya nacer o que pudieran nacer en el futuro. Y por último, también se pueden concretar en medidas que consistan en no gravar, en no establecer obligaciones tributarias sobre el importe de las ayudas que se concedan, tanto si esas ayudas se conceden por entes públicos como si esas ayudas se prestan por particulares. Yo fundamentalmente me voy a centrar en las dos modalidades últimas de ayudas que he citado. Respecto de préstamos y avales, pues ya se nos ha ilustrado cómo está el panorama y cómo se nos presenta a medio plazo. Y desde el punto de vista del perdón de deudas, pues sí que cabe decir que las medidas que se adoptaron en los decretos ley que se aprobaron en el año 2024, pues son unas medidas especialmente cortoplacistas, concretadas solo en el año 2024 y en algunos casos no para todo el año. Se ha establecido en el ámbito local unos beneficios fiscales para empresas que estaban gravadas por el impuesto de actividades económicas, para cualquier titular de bienes inmuebles, fundamentalmente urbanos y rústicos con menor medida. El Estado sí asume compensar a los ayuntamientos por la pérdida de recaudación que puedan tener por esos impuestos, pero solo afecta al año 2024. Hoy por hoy, para el año 2025, no está previsto nada. En el impuesto de actividades económicas, además, se preveía solo una reducción temporal, salvo que el afectado se hubiese visto en una situación de que finalizar su actividad, y entonces en esos casos sí se le eximía del pago del impuesto de todo 2024. Pero si no finalizaba la actividad, a continuar pagando en 2025, conforme se vaya produciendo la reanudación de la actividad. Obviamente, si no hay reanudación de la actividad hasta junio, pues si no hay actividad durante los 6 primeros meses, no se le podría gravar. Y lo que llama especialmente la atención es que solo se han contemplado exenciones para tasas de tráfico, para aquellos casos de baja de vehículos, para la renovación del documento nacional de identidad, que se hubiese perdido como consecuencia de las inundaciones, y también para los certificados catastrales. Claro, hay mucha más documentación administrativa que se ha perdido con la DANA y no se ha contemplado. Por ejemplo, quien tuviese el título universitario y que se lo ha llevado al agua y que no lo tiene, pues solicitará la expedición de un nuevo título y de otras muchas más cosas. Y de eso no se ha contemplado. ¿Se contemplará después? Bueno, pues si hay presión sobre ello, pues es posible que sí, pero si no hay presión, pues la mirada llegó solo al DNI, que es obligatorio, al vehículo, porque hemos constatado que el vehículo está inservible y hay que darlo de baja en el registro de la Dirección General de Tráfico, y que los inmuebles ahí están y el certificado catastral correspondiente es imprescindible. Lo demás, pues bueno, a lo mejor es que la visión no llegó a pensar si es imprescindible o no poder seguir mostrando el título universitario que en su día obtuviste. Sobre las ayudas y el tratamiento fiscal en el ámbito de los impuestos directos sobre la renta, llama la atención no tanto el régimen legal que existe, sino la visualización que se ha dado por parte de la Administración tributaria de ese régimen fiscal que existe, que desde mi punto de vista ha sido poco claro. Es mucho más claro el régimen fiscal que existe en la legislación vigente que lo que la Administración tributaria ha visualizado de forma palmaria o evidente. Desde el año 2006 existe un régimen general para el tratamiento fiscal de las ayudas en casos de catástrofes, que se modificó parcialmente como consecuencia de la erupción del volcán de La Palma, y que se introdujeron nuevas medidas que son las que existen dentro de ese régimen general.
y que desde 2006 es aplicable a cualquier perjudicado por daños catastróficos que se hayan podido producir. Hasta el año 2006 esas ayudas solo estaban acogidas o se podían acoger a este régimen fiscal cuando el afectado, el perjudicado, era un empresario o un profesional. Las ayudas a particulares no estaban excluidas de gravamen en los términos que lo están desde la Ley del Impuesto sobre la Renta del año 2006. Pues bien, como si no hubiese pasado el tiempo, si se accede a la página web de la Agencia Tributaria, lo que se realza es los beneficios, el tratamiento fiscal para empresarios y profesionales. Hay que ir a un epígrafe de otras cuestiones fiscales, ya en el último apartado de la web, en la presentación, en las notas están los links correspondientes, donde allí se evidencia que también los particulares pueden estar eximidos del pago de impuestos por esas ayudas que pueden recibir. Pues bien, en cuanto a las modalidades de ayudas que se han establecido, se establecen unas ayudas por daños patrimoniales que afectan a destrucción de bienes, y esas ayudas que se reciban por la destrucción de esos bienes que se ha producido no se van a gravar, aunque la ayuda exceda el valor del daño causado. Si el bien no se ha destruido, pero es objeto de reparación, también hay ayudas, y en este caso no se grava el coste de la reparación. Si el importe de la ayuda fuese mayor al coste de la reparación, ese exceso sí sería objeto de gravamen. Respecto de daños personales, el Decreto Ley 6/2004, que ya ha sido citado, establece solo exención de ayudas por fallecimiento e incapacidad de las personas físicas afectadas por esos daños. Y el Decreto Ley 6/2004 solo menciona la aplicación de esas medidas fiscales para empresarios, cuando hay una norma general en la propia Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que contempla esos beneficios o esos regímenes fiscales establecidos no solo a empresarios, sino a cualquier persona, aunque no sea profesional o no sea empresaria. Estamos hablando de ayudas. La ayuda es una decisión unilateral de aquel que decide otorgarla a aquellos que la soliciten o, sin solicitarla, entren dentro de un ámbito objetivo que sea susceptible de ser beneficiario de la misma. Que no debe confundirse con la indemnización. La indemnización de un daño, sea cual sea el tipo de daño, puede no gravarse cuando el daño es material y ese daño que se ha sufrido es compensado por la indemnización por un equivalente al daño sufrido. En ese caso hay adecuación entre el importe del daño sufrido y el de la indemnización, y en ese caso no hay posibilidad de gravarlo porque la situación patrimonial se ve compensada por esa equivalencia. Si la indemnización fuese mayor al daño, sí que estaría gravado ese exceso de indemnización respecto del daño. Pero cuando el daño no es patrimonial, que es un daño personal, físico, psíquico, daño moral, bueno, pues en ese caso las indemnizaciones, para no gravarse, han de estar expresamente previstas en la ley. En la legislación vigente están exentas y así se contempla expresamente para determinados daños causados por actos de terrorismo, si se ha producido la invalidez, por sida, por hemofilia y cualquier otro daño personal que por decisión judicial
se acuerde la correspondiente indemnización para cubrir esos daños. Pues bien, si en los procedimientos judiciales que puedan existir con ocasión de los daños se acuerdan indemnizaciones por daños morales, esas indemnizaciones no se gravarán. Cualquier otra indemnización por daños personales que no entre dentro de ese ámbito, pues podría ser objeto de gravamen. Tan lejos como ayer alguien descubría el Mediterráneo de qué puede pasar con las indemnizaciones de la Iglesia Católica a los que han sufrido un daño moral con ocasión de las actuaciones pedrastras por parte de miembros del clero, que se plantea si estarían exentas o no exentas. No están exentas, salvo que se utilice una aseguradora que sea la que indemnice, y en ese caso sí se ha acordado dentro de la mediación correspondiente entre la entidad aseguradora, la Iglesia Católica y el perjudicado, pues estaría exento. Si no, pues sí, mientras que no se incorpore en la ley o se establezca esa equiparación de esos acuerdos a la ley, pues no podría escapar del gravamen. Ya les decía antes, lo que más llama la atención cuando te acercas a ver las consecuencias fiscales de las ayudas que se puedan percibir es, digamos, la ocultación, no total, pero sí parcial, del tratamiento fiscal de esas ayudas. Que el decreto ley 6 se centra en ayudas a empresarios y profesionales para la reactivación económica, pero no se contempla expresamente ahí su proyección sobre particulares, y la agencia tributaria lo deja al final. En estos casos se plantea y vista después vista la percepción que se ofrece desde la agencia sobre ese problema de ayudas a particulares, probablemente dentro de un tiempo no me gustaría ver, ni imagino que a los afectados directamente menos, posibles actuaciones por parte de la agencia tributaria a la hora de querer saber el importe de los daños, que para percibir ayuda se tiene que haber certificado, si realmente era ese o no era ese. Porque si sobre el inmueble, si sobre el vehículo no hay problema, por la existencia de los registros públicos de la titularidad del inmueble y de los vehículos, para los enseres de las viviendas, a ver quién acredita qué enseres tenía. Y la delimitación de los mismos pues puede ser un tanto complicada. Además de eso que ahora insisto, se estableció una exención fugaz para unas ayudas de empresarios a trabajadores o familiares de los trabajadores que pues pueden verlo. Se aprueba la ley un 21 de diciembre de 2024. Se establece la exención para ayudas adicionales al salario que las empresas... 2 minutos me quedan. Que las empresas puedan dar a sus trabajadores o a los familiares de los trabajadores, pues cuando a lo mejor ese trabajador ya no lo sea o no pueda serlo. Se aprueba la ley el 21 de diciembre. Donaciones que estarán exentas, otorgadas hasta el 31 de diciembre. 10 días. De acuerdo que se contempla que desde el 29 de octubre, pero quien no lo hubiese hecho antes, o ¿esto qué pasará? ¿Lo hago o no lo hago? Quedan 10 días. Ningún mes de 2025, no. Solo 10 días. De hecho, en la página web de la agencia tributaria se expresa esa donativos efectuados por el empresario, el trabajador, desde octubre tal, pero no se dice en qué norma se regula, para no evidenciar que es una norma que se aprobó 10 días antes
de la finalización del plazo para otorgarlo. Cuando la ayuda sea un familiar, pues no estará sujeta al impuesto sobre la renta y estará exenta en el impuesto sobre sucesiones, donaciones y sucesiones. Y por último, el problema de las ayudas por enseres. La legislación establece un régimen de ayudas para bienes necesarios para el desarrollo de la vida, en definitiva bienes de consumo, y la ayuda no se gravará si no excede, cuando haya que reparar, y entonces hay constancia de que el bien existía, si el coste de reparación no es superior a la ayuda, pero tendrá que, en caso de destrucción, acreditarse que ese bien se tenía y el valor que ese bien tuviese. Como la agencia tributaria se ponga a tratar de averiguar la existencia de esos bienes, piensen solo ustedes en qué bienes que tienen en casa pueden acreditar que son suyos, desde el televisor hasta el frigorífico, si conservan a lo mejor la garantía durante los primeros años, que después la van a buscar y a lo mejor no saben ni dónde está. Pues pasados más tiempo, a ver cómo lo acredita, sí, que la agencia tributaria se ponga exquisita y pretenda gravar esas ayudas porque no has acreditado que tenías el bien cuyo perjuicio quieres que te hayan indemnizado. En la Comunidad Valenciana han habido medidas, especialmente en los distintos impuestos en los que tienen cabida. Algunas de ellas ad pompam velos tentationem, pero bienvenidas sean todas. En el impuesto sobre la renta hay una deducción en el IRPF de hasta 2.000 euros en reparación, pero si no se tenía seguro, si no se ha recibido ayuda y si se aportan ese capital a la creación de sociedades o ampliación de capital. En el impuesto sobre sucesiones se establecen, y aquí sí que es cierto que la Comunidad Valenciana ha tenido una visión temporal más larga porque se contemplan estos beneficios fiscales hasta finalización de 2025. Hay también ayudas de particulares que se grabarían en el impuesto sobre sucesiones y donaciones que no se grabarán ya no solo por parientes sino por terceros y que pueden ascender hasta 150.000 o 250.000 euros si se trata de empresario el beneficiario. Y para determinadas operaciones también en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales hay una bonificación del 100%. Después en el debate, si cualquier cosa, ya profundizamos más. Gracias por su atención. Muchas gracias. El teclado. Eso, el teclado. Y muchísimas gracias a todos los ponentes, no solo por el contenido de las presentaciones, que ha sido muy interesante, sino también por ajustaros al tiempo, que es algo que se agradece muchísimo. Me habéis puesto el trabajo muy fácil. Y ahora, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Gracias. Eu tenho 3 perguntas, comentários para a mesa toda. El primero es sobre las ayudas y los tipos de los bancos. Ya has hablado del sistema que crearon, muy bien. Pero los tipos no dependen también, si tú vas a reconstruir en un sitio que este noviembre habría podido tener otra dana, los tipos no dependen de eso, no deberían los tipos, como los seguros, regular las reconstrucciones, porque si vas a reconstruir un sitio que puede sufrir otra vez lo mismo, creo que el riesgo es grande también. No habría aquí una hipótesis de la destrucción creativa que ha sido hablada aquí para que crear algo de otra forma y regular con los seguros, con los tipos, es una cuestión. Y la segunda es un poco un comentario sobre las precipitaciones. La precipitación de la Dana fue de 700 milímetros en un día. La precipitación media de Valencia es de 454. O que has enseñado es la precipitación media, no significa la precipitación. O que hace las avenidas es la máxima de los extremos. Es un poco engañador. Por ejemplo, en Londres llueve menos que en Sevilla, en media anual. Pero en Sevilla quizás llueve 2 días y en Londres casi siempre. Okay. Un comentario. Bueno, gracias sobre esto. Bueno, con respecto a los bancos, es verdad que los bancos centrales están cada vez presionando más
para que en los modelos de pricing de las entidades financieras se incorpore todos los riesgos medioambientales. Y al final, si tú vas a prestar, tienes que tener en cuenta efectivamente los riesgos que pueden afectar a las empresas, ¿no? En mi experiencia tampoco es que vengan muchas empresas a decirme que tengan problemas por ello. Tengo la sensación de que no está funcionando muy bien todavía la traslación de estos riesgos a los precios. Creo que podría ser más bien más efectivo cubrir los riesgos a través de seguros, ¿no? En este sentido, por ejemplo, tenemos en España problemas en algunos casos en compañías que no tienen suficiente capacidad para tener la infraestructura suficiente como para que luego los seguros los cubran. Es decir, hay una inversión necesaria, ¿no? Y de nuevo, este es un aspecto en el que la banca pública tiene un trabajo que hacer, ¿no? Y ahí financiar exactamente las infraestructuras de manera que la empresa pueda tener seguros y de esa manera tener la cobertura suficiente como para luego tener un acceso razonable a la banca, teniendo en cuenta que efectivamente esos costes acabarán lastrando la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Pero vaya, sí, no tengo la sensación de que se está haciendo un esfuerzo importante en esa dirección. Bueno, este es un tema que hubo muchas discusiones en este sentido, ¿no? Y lo he comentado al final de mi intervención. O sea, no veo la conciencia suficiente realmente en este sentido. Es decir, no veo una discusión suficiente respecto de cuáles tienen que ser las zonas donde se pueda producir con seguridad. Y creo que el debate de crecimiento en la Comunidad Valenciana de largo plazo tiene mucho que ver con la seguridad de las explotaciones. Y no veo que esto esté totalmente interiorizado en el debate público, ¿no? Y lo cual no quiere decir que no vaya a ser relevante, porque al final el inversor privado acabará teniendo estas cosas en consideración. Por tanto, yo creo que ahí de nuevo la iniciativa pública es crítica, ¿no? Creo que unos aspectos clave de la reconstrucción, tan manida reconstrucción en Valencia, debe ser ese, dar seguridad a las explotaciones y por tanto al rendimiento del capital invertido. Yo querría, si no le importa, decir una pequeña cuestión. Yo he estado ya en dos gobiernos con dos catástrofes, un gobierno regional y la Administración General del Estado en este momento a través de esto de crédito oficial. Y me ha tocado, ya digo, me ha tocado el COVID y ahora me tocó, por desgracia, esta además en mi tierra, vaya, en Valencia, ¿no? A ver, yo no tengo muy claro esta cosa de la democracia y sé que la democracia sea un impedimento para que la cosa funcione, ¿no? Y mucho menos las autonomías. Yo creo que al final la incompetencia está aquí distribuida por niveles de administración, ¿no? Yo creo que al final el problema que yo creo crítico es no aprender. No aprender. Es decir, ya son muchas catástrofes y ya hemos vivido muchos episodios. Y creo que un Estado compuesto como el nuestro, un Estado donde hay gobiernos regionales, que tiene además la capacidad de adaptar al territorio la respuesta, creo que es un tesoro imprescindible como respuesta a este tipo de catástrofes, en mi modesta opinión, ¿no? Lo que ocurre es que es fundamental que haya una distribución de tareas eficiente y requiere, desde luego, protocolos para todas estas catástrofes. Entonces, en el ámbito, por ejemplo, financiero, mire, ya pusimos un aval para el COVID, ahora hemos puesto uno para la Dana. Se puso un aval para el volcán en Canarias. Es decir, claro, al final, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que esta es una herramienta que funciona y que realmente tiene que estar a disposición. ¿Qué es lo que se pretende ahora ya por fin, ¿no? Pues que exista un aval estable, con una ley aprobada, donde tengamos claro qué tipo de intervención tenemos que hacer, donde la banca tenga ya los programas listos para salir a la calle en 3 días a prestar. Pues esto hemos aprendido. Y ya tenemos un decreto ley en marcha, esperemos el refrendo esta semana, donde podamos ir a los bancos a decir, oiga, mire usted tiene que tener listos los productos, porque mañana va a haber una inundación en Valencia y va a hacer falta prestar. Y ya lo tiene usted aprobado por ley. Bueno, pues a esto es a lo que yo me refiero, es decir, oiga, vamos a aprender un poquito. Y no creo que ya es hora de dejar el debate de la administración central, autonómica, etcétera. Creo que es más bien un debate sobre el learning en esta situación. Creo que este es el punto. ¿Qué incentivos tenemos realmente para aprender? ¿Y cómo podemos poner en marcha herramientas que protejan a la gente? Y yo creo, quizá porque yo soy un autonomista en este sentido y porque lo creo así, creo que la administración regional, a pesar de los pesares, tiene mucho que decir aquí. Mucho que decir aquí. Así que el llamamiento que yo haría es que cada uno en el ámbito de su responsabilidad pues piense en cómo ir generando protocolos para esto. Creo que la contribución de la academia también es fundamental en ese sentido.
Hay que forzar a los políticos a realmente tener unos protocolos de actuación bien definidos. Y creo que esto nos ha fallado en esta crisis. No por una cuestión del gobierno regional, lo siento mucho. Claro que es muy claro lo que ha sucedido, dimisiones, etcétera, y nos quedamos un poco en la superficie del tema. Pero lo profundo es que no estaba suficientemente protocolizado lo que había que hacer. Y creo que es momento de que la sociedad, en este sentido, reaccione y exija lo que corresponde, en nuestra opinión. Buenos días. En principio, gracias a la organización, porque de los 2 días, quizá esta mesa, la recuperación económica posterior, es de las más importantes, tanto en el punto de vista financiero, social, como en el punto de vista otros aspectos que hay para la recuperación total. Segundo, gracias por las ponencias porque han sido muy esclarecedoras. Y ahora mi pregunta para toda la mesa, para que quieran contestar, es que aparte del paraguas local y de la comunidad autónoma y del Estado, tenemos a nivel de Unión Europea algunos instrumentos que creo que pueden ser interesantes, como el Mecanismo Europeo de Protección Civil, de la decisión desde el 2013, y tenemos también un Banco Europeo de Inversiones, que además está al frente una española, y después tenemos para el Pascal, que me ha encantado su conferencia, tenemos también, incluso además de la Unión Europea, la Unión para el Mediterráneo, que desde el 2008 se va estudiando para que poco a poco, porque hablamos de futuro y hablamos de un mar Mediterráneo común. ¿Qué les parece el que el Mecanismo Europeo de Protección Civil pueda ayudar? Y de hecho han intervenido ya en casi, desde el 2013, en 800 actuaciones, en incendios, inundaciones y demás, y también si un día fructificará la Unión para el Mediterráneo. Muchas gracias. Bueno, yo quería, enhorabuena por las ponencias. Yo quería hacer 2 preguntas concretas, una a Manuel y otra a Germán. Manuel, ¿te parece preocupante que solo se hayan hecho 3.200 operaciones? ¿Eso lo ves como, o sea, ya sé que siempre uno quiere más, ¿lo ves preocupante a efectos de recuperación económica? Porque nosotros estamos constantemente en la Dana, yo veo los polígonos que más o menos han reflotado, no ha sido fácil, ha costado bastante, pero ¿no te parece preocupante? Me ha preocupado el dato de solo 3.200 operaciones. ¿O es que ya había crédito suficiente en caja para ellos poder salir? ¿O los seguros han funcionado bien? Bueno, ¿el consorcio? Eso, una pregunta. Y la otra pregunta para Germán, ya por interés personal, ¿nos puedes explicar cómo vamos a tributar las subvenciones que se han recibido en IRPF? Tanto la del Estado como las que ha dado la Consellería en tarifa plana. Esas 2 preguntas. Bueno, pues empezamos. Empieza tú. Y bueno, vamos al mecanismo europeo. Venga. Tema de preocupación sobre la ejecución de los avales. A ver, el empresario lo primero que pide son ayudas e indemnizaciones por el daño causado. Aquí hemos tenido al consorcio. El consorcio ha inyectado realmente mucho dinero en las empresas valencianas. Es decir, realmente no son estas 3.000 operaciones, sino muchísimas más. Y el volumen de recursos ha llegado fundamentalmente del consorcio de compensación, ¿no? Una herramienta para mí muy útil y distintiva de España respecto, por ejemplo, al caso italiano, donde no hay un seguro como este, que creo que, y esto explica un poco el infraseguro mayoritario en Italia respecto del nuestro en España, ¿no? Creo que el consorcio de compensación ha hecho su trabajo. Ha habido también muchas ayudas a las empresas, también han hecho su trabajo. La gente intenta no endeudarse.
Intentan endeudarse porque al final, insisto, bastante tienen con un problema como para meterse en dos. Hay incertidumbre respecto del futuro. Prefieren pedir prestado a amigos y familiares y de alguna manera tener una situación un poquito más solvente de cara a lo que pueda venir. Y luego hay otro factor que tampoco se puede soslayar aquí. Uno de los sectores más afectados es el pequeño comercio. Eran negocios de rendimiento bajo. Someter a la gente a un préstamo a 20 años, gente ya de mediana edad, ¿no? Tener que hacer el esfuerzo de recuperar su negocio otra vez mediante préstamos, en muchos casos no era una opción. Entonces han estado esperando ayudas, han estado esperando al consorcio, porque realmente muchos preferían cerrar antes de volver a iniciar la actividad de este modo, ¿no? Entonces yo creo que el préstamo ha hecho su función, pero si me preguntas, mi sensación es que el préstamo no es la clave en la respuesta a estos dramas. El préstamo tiene que servir para recuperar capital físico que no podemos financiar con las ayudas. El consorcio llega a donde llega, cubre una proporción de la maquinaria, pero con esa proporción no tiene suficiente para comprar una nueva. Y entonces ahí es donde puede intervenir el aspecto financiero. Pero lo fundamental es un buen esquema de ayudas. Por tanto, yo creo que es que las ayudas han fluido y vista la recuperación del territorio en términos de PIB y de empleo, yo creo que vamos por el camino de una recuperación económica relativamente rápida, ¿no? Simplemente es una cuestión de expectativas. Yo tenía miedo realmente de un colapso del crédito. El colapso del crédito no se produjo. La banca financió bien los vehículos sin recurrir al aval de Estado. O sea, los vehículos los financió la banca porque tiene herramientas perfectamente definidas, pues tienen los factorings, etcétera, y con esto se ha financiado toda la compra de vehículos en la Comunidad Valenciana, sin necesidad de aval público. Lo nuestro ha sido más una contribución de maquinaria, fundamentalmente, y circulante. Sí, por régimen de tributación. O no tributas porque tenías un bien que ha desaparecido y te han dado una ayuda para reparar esa pérdida, o el bien que tenías, daños patrimoniales, es susceptible de ser reparado porque no se ha destruido. La ayuda para esa reparación y hasta el coste de la reparación no va a tributar, igual que la ayuda que puedas percibir para o por la destrucción del bien no va a tributar, pero si es para reparación y la ayuda que te dan es superior al coste de reparación, ese exceso sí que va a tributar. Además, el coste de la reparación fiscalmente no va a tener la condición y la consideración de mejora. No va a poder ser gasto deducible en el caso de que sea relevante para cuantificar los rendimientos. Si no ha habido daño y recibes una ayuda, y el daño no es material, esa ayuda estará sometida a gravamen. No hay ninguna excepción al gravamen de ese incremento patrimonial. O sea, Pero, profesor, ¿qué cree que va a hacer el Estado? ¿Va a empezar a revisar si dieron 25.000 euros y han gastado 23, esos dos de margen se van a poner a... ¿Qué cree que va a pasar? Porque aquí en la sala hay afectados de la banda. sí, sí. Pregunto por ellos, por mí también. Una cosa es lo que dispone la ley. Y la ley establece que eso no se integra en la base imponible del impuesto, esas ayudas. El problema, y ahí no hay mayores problemas cuando el bien se ha destruido. El problema puede estar en el que yo apuntaba de los elementos integrantes, los enseres de la vivienda y los daños que se hayan podido producir. Yo, si fuese responsable de la administración tributaria, en ningún momento se me ocurriría ir a escarbar el valor de los bienes que allí tenías y contrastar si la ayuda que has recibido se corresponde con el equipamiento mínimo o medio de una vivienda. Has recibido esa ayuda, yo no entraría a eso. Pero soy yo. El responsable del equipo de inspección tributaria de la zona correspondiente tendrá una sensibilidad o no la tendrá y verá si se mete en ese jardín y los problemas que puede comportar. No solo para él, que también, sino para los responsables del gobierno correspondiente que esté en ese momento. Porque en muchas ocasiones se adoptan medidas hoy cuyos efectos se van a poder visualizar dentro de 3 o 4 años, o a lo mejor más, y a saber quién está en el gobierno para soportar las consecuencias de unas medidas que se pensaron unos años antes.
yo creo que no es un terreno abonado para ir al conflicto. Bastante desgracia tiene el desgraciado que ha sufrido esos daños como para que encima después te caiga un nuevo daño no buscado. Pero la ley obviamente no entra en ese ámbito, pero las ayudas, si son daños personales, solo excluidas de gravamen, fallecimiento, invalidez, incapacidad. Fuera de esos daños personales, no serán ayudas lo que se puedan percibir. Indemnizaciones judiciales, esas sí, tampoco se gravarán. Pero ayudas por daños patrimoniales, pérdida del bien, la ayuda no se grava. Hay que rehacer, reparar, rehabilitar el bien. Si la ayuda es superior, ese exceso sí. Y el importe de la ayuda que se corresponde con el daño, pues no va a ser computado como una mejora para en el futuro, cuando lo vayas a vender, considerar que eso fue un coste que tú has financiado, porque se financió con cargo a la ayuda y no entraría dentro del coste de adquisición. A mí, Germán, pues aprovechando que estamos... Hay un tema que me... Sí, acabamos enseguida. Un tema que me preocupa es las ayudas de protección civil y el consorcio, ¿no? Las ayudas de protección civil, en principio, son ayudas por encima de la indemnización. ¿Qué ocurre si te han dado una ayuda de protección civil y el consorcio posteriormente te da más dinero del... Es una cosa que igual interesa a la gente de la sala. Bueno, el consorcio, en principio, y hasta donde llega mi conocimiento, lo que cubre son los daños habidos, no más. Pero como las ayudas de protección civil dicen que tú puedes recibir simplemente para cubrir partes no cubiertas por las indemnizaciones, pues, ¿qué va a pasar cuando el consorcio devuelva el dinero y estos hayan cobrado la ayuda de protección civil? Pues si la ayuda es superior al daño, tendrán que devolver. Tendrán que tributar. Y devolver. Bueno, depende cómo esté establecida la norma, si procede la devolución o no devolución. Si hay devolución, obviamente no tributarás porque no lo incrementas en tu patrimonio. Pero si la norma permite que se incorpore a tu patrimonio y excede el daño, es lo que la norma fiscal establece. Y por eso vas a tributar. Lo del consorcio, en principio, no tienes que tributar porque el consorcio cubre daños. Y ese perjuicio, esa pérdida patrimonial que has tenido por el daño es lo que te compensa el consorcio. Si hay otras ayudas que superan el daño y no tienes que devolverlas, por ese exceso sí que tributarás. Y sobre el mecanismo europeo, están esperando respuesta. Yo no tengo. Estoy totalmente de acuerdo con este planteamiento. Por eso yo creo que aquí lo que corresponden son medidas de blending finance. Es decir, medidas que incorporan ayudas a los préstamos. Es decir, de manera que tú al final, si inviertes en intangibles, que es un poco lo que yo mencionaba, economía del conocimiento, etcétera, lo que en definitiva constituye el futuro, el préstamo, pues yo qué sé, podemos hacerte una quita parcial, por ejemplo. Pues esto es lo que va a debatir el Congreso la semana que viene. Tenemos una línea de 750 millones con 180 millones de ayuda incorporada a los préstamos. Entonces, si lo que vas a hacer es crecer, si lo que vas a hacer es invertir, si lo que vas a hacer es internacionalizarte, entonces podemos incorporar una ayuda al préstamo. Yo creo que son herramientas fundamentales, lo son desde una perspectiva de banca pública en la reconstrucción, no solamente en la empresa, sino también y fundamentalmente en vivienda. Otro tema que no hemos tocado aquí, pero quedaría para otro panel, vivienda en este contexto, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que hacer para dar respuesta a los problemas de vivienda en estas zonas? Porque claro, no podemos tener a la gente viviendo así. Y de alguna manera tenemos que empezar a pensar dónde vamos a ubicar a la gente en el territorio. Entonces, claro, esto que es un problema global en toda España, aquí especialmente importante por esta situación, ¿no? Entonces sí, efectivamente, hay que tener herramientas financieras para ello. En eso estamos, y creo que esta semana, pues igual damos un pequeño paso en ese sentido, pero vamos a dar más. Pero estoy de acuerdo. Y largo plazo. Sí. Si me permites, una cosa que no son ayudas para la inversión. Ejemplo del propio comportamiento de los poderes públicos. Infraestructuras que se han destruido en el territorio de la Dana. Infraestructuras que se vuelven a hacer igual en el mismo sitio donde estaban. Eso que se lo expliquen a los ingenieros de IKEA y que les den una lección. Que hicieron el IKEA en alto para que no se inundase.
y fueron suecos, ¿eh? No del lado de la Safor, sino de Suecia. Claro, cuando ves que ahora te hacen un mismo trazado de ferrocarril, con el mismo tipo de nueva vía ferroviaria para transportar con combustibles fósiles. Dices, bueno, la inversión podría ser otra, que aquí se han inundado, ¿no se podrá hacer algo, cambiar el trazado de otras características para evitar que en el futuro se vuelva a producir esta situación y produzcan los mismos daños? Claro, es que no somos arquitectos suecos. Mire, una última cuestión. Estaba yo pendiente, no, es que no tengo, me puedo resistir a contarlo. En conversaciones con la banca en el territorio, ¿no? Temían que después de las inundaciones bajaran los precios en la zona, los precios de la vivienda. No han bajado. Es decir, por tanto, ¿cuál es la conciencia social de este tema? Se hablaba de si los bancos están internalizando los costes. Bueno, ¿y la sociedad lo está internalizando? ¿La sociedad es consciente del drama que supone vivir en estas zonas? Pues no, porque los precios, en lugar de caer, están subiendo en las zonas inundables, ¿no? Por tanto, hay mucho... Yo creo que el tema del learning aquí creo que es el eje del asunto. Pero bueno, muy bien, gracias. Muchísimas gracias a todos. Vale, cerramos la mesa y pasamos a las dos comunicaciones. Ya en el almuerzo se puede comentar las cosas que falten. La moderadora pensaba que no tenía problema. Al final sí, me ha pasado por hablar. Vale, y ahora las comunicantes, si quieren. En primer lugar, van a intervenir las profesoras Ana Marrades y Ayla Grant. La profesora Ana Marrades es profesora titular del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y es la presidenta de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Y además es miembro del Comité de Personas Expertas para la Reconstrucción tras la Dana. Ayla Grant es doctoranda con un contrato de investigación predoctoral financiado por la Generalitat Valenciana en el Institut Universitari d'Estudis de les Dones y está realizando el doctorado en estudios de género y políticas de igualdad. Y van a realizar su comunicación en 5 minutitos porque es lo que hay, sobre el impacto de la Dana en el trabajo de las mujeres hacia una reconstrucción con perspectiva de género. Muchísimas gracias, Alba. Y pues bueno, van a ser solamente unas pinceladas muy breves, con el tiempo está encendido, pero sí por el tiempo que tenemos, ya que estas pinceladas que les vamos a ofrecer se encuentran enmarcadas en un trabajo más amplio que estamos desarrollando sobre el impacto de la Dana, sobre todo en las mujeres particularmente, pero también en un marco más extenso de colectivos en situación de vulnerabilidad. Nosotras en este trabajo hemos identificado 5 áreas prioritarias para abordar este impacto. La primera es la cuestión de la conciliación. Nosotros hemos visto desde un principio, a través de todas las entrevistas, los trabajos realizados que nos están llevando a formular este diagnóstico, que desde los inicios de la catástrofe, una de las primeras cuestiones fue ver cómo, independientemente de la situación en la que cada familia se encontrara, cómo era posible conciliar una situación de daño extremo en unas ocasiones, en otras no tan extremo, cuando la vivienda no había sido afectada, pero cómo se conciliaba el cuidado de los hijos, de la familia, dependiendo de si los centros escolares estaban o no afectados, si los menores tenían que estar en casa, con el trabajo que tenían que realizar las madres y los padres. Obviamente que ahí hay un sesgo importante que siempre, otra vez, de nuevo, ante una catástrofe, pues se inclina no en favor de las mujeres. Como ya sucedió en el COVID, estamos viendo algunos patrones que se repiten, pero claro, aquí hay unas características que son muy particulares de la situación de la Dana.
En segundo lugar está la segunda área de trabajo, la segunda área de trabajo sí, es el trabajo de las mujeres, que es lo que ahora va a desarrollar Ayla. La tercera es la situación de los espacios de encuentro de las mujeres, donde las mujeres socializaban, donde los espacios de encuentro, por una conexión muy importante que esto tiene con la recuperación emocional y psicológica. Y en cuarto lugar, la cuestión que afecta a la movilidad y a la cuestión de las infraestructuras y los transportes, porque también afecta de una manera muy directa y tiene un impacto y un sesgo importante por cuestión de género, ya que pues bueno, todos los problemas de movilidad afectaban también de manera muy directa a la situación a las condiciones de libertad de movimiento de las mujeres. Y por último, la última gran área, claro, pues el área de violencia de género, cómo ha impactado. Pues bien, esta presentación es lo que les quería simplemente transmitir, porque partimos de una premisa muy importante, y es que las situaciones de desigualdad, que son estructurales y que ya existen, no es que aparezcan nuevas. Estas 5 áreas de trabajo obviamente no aparecen nuevas a partir de una catástrofe, porque son clave en un análisis de una situación estructural de desigualdad. Pero con una situación de catástrofe, con una situación de emergencia climática, lo que hacen es que se magnifican y cobran una importancia extraordinaria. Por eso nosotros aportamos en este trabajo esta dimensión o esta mirada de género. Ayla. Vale. En el área de trabajo que ha comentado sobre los trabajos de las mujeres, nosotras hemos distinguido 3 grandes sectores laborales. El trabajo autónomo, es decir, los comercios, los locales y los negocios, tales como las peluquerías, las zapaterías, los hornos, etcétera, que habitualmente están regentados por mujeres, sobre todo por mujeres mayores de 55 años. En segundo lugar, el trabajo en fábricas o grandes superficies de empresas. Y en tercer lugar, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. En cuanto al trabajo autónomo de las mujeres, se ha visto gravemente perjudicado, ya que muchas nos han comentado que no van a volver a abrir, especialmente los regentados por mujeres mayores de 55 años, que se enfrentan a múltiples dificultades para reabrir. Que muchas veces estos negocios han sido heredados durante generaciones. Entre las dificultades observadas encontramos la excesiva burocracia, como se ha comentado en la mesa anterior, de las líneas de ayuda y financiación para poder reabrir los comercios, pues esta condición en mujeres mayores incide en mayor medida ante la brecha digital y la falta de familiarización con estos procesos, que las conduce a cobrar la indemnización del consorcio y jubilarse. Asimismo, se suma la carga acumulada después de limpiar y reconstruir sus hogares, manifestando las mujeres mayores que sus cuerpos no pueden más. Por todo ello, en algunos ayuntamientos se están realizando cursos de asesoramiento para orientar a las propietarias hacia un cambio de modelo de negocio, como también se ha comentado, para analizar pues, la viabilidad de estos negocios particulares o cómo poder reformularlos para empezar a facturar. Esta problemática pues, lleva aparejada varias consecuencias. Por una parte, los comercios para las mujeres suponen un ámbito de su desarrollo y autonomía personal, sobre todo pues, en mujeres mayores, con lo que les ha costado. Por otro lado, también la repercusión en el importe de su pensión. Además, los comercios de barrio suponen un enclave de socialización y encuentro ya no solo para las mujeres, sino para la comunidad en su conjunto. En segundo lugar, el trabajo en fábricas y grandes industrias, ubicado en los polígonos del Horta Sud, pues no se ha visto gravemente perjudicado una vez se han recuperado los establecimientos, gracias al ERTE y a las ayudas a las industrias, pues que han permitido una progresiva recuperación. En esta cuestión, pues señalar los aprendizajes de la COVID que abrieron paso a la figura del ERTE. En tercer lugar, pues la DAN ha exacerbado, como ha comentado Ana, las discriminaciones y los riesgos potenciales que lleva aparejado, como sabemos, el trabajo doméstico y de cuidados, que está atravesado pues, por la precariedad, la informalidad y las desigualdades de género, sobre todo en el colectivo de las mujeres migrantes, que son las que en mayor medida se ocupan de estos trabajos, que como indica el informe de
un informe de la Asociación Por Ti Mujer, hay diferentes riesgos, como es la situación administrativa irregular, la carencia de recursos económicos, que se traduce en una ausencia de libertad de decisión, también la inexistencia de un tejido social articulado y una red de apoyo que las arrope a las mujeres migrantes, un desconocimiento sobre sus propios derechos y los procedimientos, también la desconfianza en el sistema jurídico y policial español, y la normalización de la violencia machista tanto en el país de origen como también en el de destino. Entonces, estas desigualdades persistentes han aumentado el impacto de la DANA pues, en las trabajadoras del hogar y de los cuidados. En este sentido, según los testimonios, las mujeres cuidadoras en situación irregular, muchas de ellas no han podido acceder a las ayudas compensatorias por la situación de la DANA, ya sea porque no tenían NIE o porque no estaban empadronadas en los municipios afectados, aunque trabajaban en ellos cuidando sobre todo a personas mayores y a personas dependientes, donde escuchamos narrativas de rescate a personas ancianas que las subían conforme podían a las plantas altas o desplazándolas a otros municipios. También otros testimonios que relatan despidos improcedentes cuando las familias han decidido que sus mayores o personas con discapacidad se trasladarían a sus casas. En este punto pues, cabe destacar la falta de datos e información sobre este colectivo. Y por otra parte, ya para finalizar, el trabajo del SAT municipal, que siguieron trabajando los días siguientes al desastre, teniendo que compaginar ser personas afectadas por las inundaciones y tener que ir igualmente a su puesto de trabajo. Así pues, no se tuvo en cuenta su situación y se han tomado medidas para atender a las personas dependientes pues, sin vulnerar los derechos de las personas cuidadoras. En este sentido, sí que la mayoría de ayuntamientos manifiestan la intención de reforzar el servicio de ayuda a domicilio. Y nada, como consideraciones y propuestas preliminares, según el impacto que ha ocasionado la DANA en el trabajo de las mujeres, pues establecer acciones positivas dirigidas a los comercios de las mujeres afectadas, como por ejemplo incentivos económicos que ayuden a trazar una meta concreta en torno a reconstruir también el comercio local, incorporar la perspectiva de género en las bases de las ayudas, aumentar el SAT municipal, por ejemplo, a través de una ayuda económica de cuidados específica para los municipios afectados. Muy importante, realizar diagnósticos con la recopilación de datos desagregados por sexo, edad, situación socioeconómica, para detectar las especificidades de los colectivos, que según nuestras entrevistas estos datos no existen, desagregados en los municipios. Elaborar un mapeo de limpiadoras y cuidadoras particulares en los domicilios. Como ayer bien se dijo, se está realizando un inventario de personas que viven en plantas bajas. Podríamos hacerlo también en este sentido. Y para finalizar, ofrecer asesoramiento empresarial, laboral y jurídico especializado. Gracias. Muchas gracias a las dos. Y ahora tenemos la comunicación de la profesora María José Jordán, que es profesora ayudante doctora en el área de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia y también ha sido abogada en ejercicio durante 15 años y nos va a exponer su comunicación sobre la diligencia debida del Estado en materia de emergencia climática. Cuando quieras, María José. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar agradecer precisamente la aceptación de esta comunicación y también quisiera agradecer este tipo de congresos, sobre todo pues, por las personas que hemos sido afectadas por la DANA, ¿no? Yo creo que además de un reconocimiento al sufrimiento vivido, creo que también es necesario para que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Este espacio de reflexión nos sirve para ello y precisamente yo la comunicación que había preparado es en relación con no se vuelva a repetir, ¿no? Aprender de lo sucedido. En concreto, simplemente quería pues, unas pinceladas, hablar de la posible responsabilidad del Estado, no por responsabilidad patrimonial, sino por falta de diligencia debida en materia de emergencia climática. La responsabilidad del Estado por falta de diligencia debida, como bien saben, pues digamos que viene a castigar, por decirlo de alguna manera, a sancionar a los estados, a declarar responsables cuando no han sido capaces, primero, de prevenir, una vez ya sucedido, porque no ha servido la prevención, investigar, perseguir, sancionar y, por supuesto, reparar las violaciones que se hayan cometido en materia de lo que podríamos considerar derechos humanos. Esta primera, digamos, conceptualización que viene dada por tribunales supranacionales, como ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en nuestro concreto caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
empezó a aplicarse en materia de violencia de género en el año 88 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el asunto Velázquez Rodríguez contra Honduras, y en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Puz contra Turquía. Ya a raíz de ahí, pues digamos que se generó toda una doctrina en materia de responsabilidad del Estado por falta de diligencia debida en materia de violencia de género, que posteriormente, digamos, se ha ido desarrollando, se ha empezado a desarrollar en materia de medio ambiente. Entonces, así tenemos toda una serie de sentencias primeras en materia de medio ambiente en el ámbito europeo. Por ejemplo, ya que está aquí el profesor Pasquale, en el ámbito italiano, Cordera y otros contra Italia, por ejemplo, en el año 2019, también en el asunto Budayeva y otros contra Rusia, en los que se aborda esa responsabilidad del Estado por falta de diligencia debida, pero ligando esa diligencia debida no tanto a un derecho al medio ambiente como un derecho a la vida, un derecho a la dignidad humana, cuando realmente estábamos hablando de determinadas catástrofes naturales que podrían haber sido previsibles y que, sin embargo, el Estado no actuó. Sin embargo, recientemente tenemos en el año 2024 un punto de inflexión en esta responsabilidad del Estado en materia de diligencia debida, en el asunto, que yo no sé si voy a ser capaz de pronunciarlo, Klimaseniorinen contra Suiza, en el que en ese punto de inflexión ya no estamos ligando el derecho a la vida, a la dignidad humana, sino que lo que se está diciendo ya por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un derecho autónomo, en este concreto caso al medio ambiente. Se configura ya como un derecho humano al medio ambiente y, por tanto, no se está infringiendo la vida o la dignidad humana, lo que se está infringiendo es el derecho al medio ambiente. De forma que el Estado, si no previene, no establece políticas concretas para prevenir, para tratar de que no suceda y, en su caso, posteriormente, para reparar, ¿no?, ese daño generado, por tanto, está incurriendo en diligencia debida y en negligencia y, por tanto, no actuando con la diligencia debida, como consecuencia de ello debe de asumir una serie de responsabilidades que en su concreto caso será corregir, ¿no?, esa situación de déficit que existe en su ordenamiento jurídico, tanto en materia de legislación como en materia de aplicación de esa legislación. En este punto, ¿por qué hablo de emergencia climática? Porque aunque antes el profesor Pasquale nos ha hablado precisamente de esa aporía de la emergencia climática, es muy relevante, aunque no nos afecta al ámbito europeo, la opinión consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ha dado un pasito más que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque ya no está hablando de un derecho autónomo al medio ambiente, sino que está hablando de un derecho al clima como consecuencia de la emergencia climática. Es decir, está hablando ya de protección contra el cambio climático, de las obligaciones que tienen los Estados como consecuencia de la era del antropoceno, en la que anteriormente se ha estado comentando, en la que nos encontramos ante un cambio climático por culpa del hombre, ¿no?, porque estamos modificando, nuestra propia actuación está modificando el sistema. Entonces, con todo ello, para ir terminando, digamos que tenemos una herramienta nueva, por decirlo de alguna manera, aunque ya es antigua, pero nueva, en el sentido de exigir también responsabilidad al Estado como consecuencia de su no actuación ante el cambio climático. Yo creo que el tema de la DANA, aquí en Valencia, en España, nos debería servir a modo de reflexión para saber qué es lo que estamos haciendo frente a ese cambio climático y cómo el Estado realmente pues, debería ponerse las pilas e intentar todos los déficits, ¿no?, que se han estado hablando, por ejemplo, a lo largo de este congreso y particularmente en la mesa anterior, para que esto no se pueda volver a repetir, sin que ello, y ya concluyendo, sea, digamos, contradictorio el establecer las dos vías, la responsabilidad del Estado por diligencia debida y la responsabilidad patrimonial. Son vías realmente complementarias, una no excluye realmente a la otra. Y, de hecho, hay veces, como ha sucedido, como les he comentado anteriormente, que en materia de violencia de género está muy desarrollado, una condena al Estado español, por ejemplo, en el caso de Ángeles González Carreño, que su hija fue asesinada por su exmarido, quien la maltrataba, condenó al Estado español, Naciones Unidas, a través del comité de la CEDAW, se condenó al Estado español por falta de diligencia debida, una responsabilidad del Estado por falta de diligencia debida, y eso generó
una sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2018 de responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, es un ejemplo de cómo ambos mecanismos no son contradictorios y perfectamente se pueden plantear al mismo tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. Vale, pues cerramos esta primera sesión.